Éxodo capítulo 21, las leyes. Y estos son los derechos que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá ahorro de balde. Si entró solo, solo saldrá, si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer, y ella le hubiere parido hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo hará llegar a los jueces, y harále llegar a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá como suelen salir los siervos. Si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, permitirle a que se rescate, y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Mas si la hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si le tomare otra, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el débito conyugal. Y si ninguna de estas 3 cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. El que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no armó asechanzas, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. Además, si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo, y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Y el que hiriere a su padre o a su madre, morirá. Asimismo el que robare una persona, y la vendiere, o se hallare en sus manos, morirá. Igualmente el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Además, si algunos riñeren, y alguno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y no muriere, pero cayere en cama. Si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será el que le hirió absuelto, solamente le satisfará lo que estuvo parado, y hará que le curen. Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo, y muriere bajo de su mano, será castigado. Mas si durare por 1 día o 2, no será castigado, porque su dinero es. Si algunos riñeren, e hiriesen a mujer preñada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, será penado conforme a lo que le impusiere el marido de la mujer y juzgaren los árbitros. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Y cuando alguno hiriere el ojo de su siervo, o el ojo de su sierva, y lo entortare, darále libertad por razón de su ojo. Y si sacare el diente de su siervo, o el diente de su sierva, por su diente le dejara ir libre. Si un buey acorneare hombre o mujer, y de resultas muriere, el buey será apedreado, y no se comerá su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey era acorneador desde ayer y antes de ayer, y a su dueño le fue hecho requerimiento, y no lo hubiere guardado, y matare hombre o mujer, el buey será apedreado, y también morirá su dueño. Si le fuere impuesto rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuere impuesto. Haya acorneado hijo, o haya acorneado hija, conforme a este juicio se hará con él. Si el buey acorneare siervo o sierva, pagará 30 siclos de plata su señor, y el buey será apedreado. Y si alguno abriere hoyo, o cavare cisterna, y no la cubriere, y cayere allí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el dinero, resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será suyo. Y si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo, y éste muriere, entonces venderán el buey vivo, y partirán el dinero de él, y también partirán el muerto. Mas si era notorio que el buey era acorneador de ayer y antes de ayer,
y su dueño no lo hubiere guardado, pagará buey por buey, y el muerto será suyo. Éxodo capítulo 22, las leyes parte 2. Cuando alguno hurtare buey u oveja, y le degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa, y fuere herido y muriere, el que le hirió no será culpado de su muerte. Si el sol hubiere sobre él salido, el matador será reo de homicidio, el ladrón habrá de restituir cumplidamente, si no tuviere, será vendido por su hurto. Si fuere hallado con el hurto en la mano, sea buey o asno u oveja vivos, pagará el duplo. Si alguno hiciere pacer campo o viña, y metiere su bestia, y comiere la tierra de otro, de lo mejor de su tierra y de lo mejor de su viña pagará. Cuando rompiere un fuego, y hallare espinas, y fuere quemado montón, o haza, o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar, y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón se hallare, pagará el doble. Si el ladrón no se hallare, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces, para ver si ha metido su mano en la hacienda de su prójimo. Sobre todo negocio de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando uno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren, pagará el doble a su prójimo. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno, o buey, u oveja, o cualquier otro animal a guardar, y se muriere o se perniquebrare, o fuere llevado sin verlo nadie. Juramento de Jehová tendrá lugar entre ambos de que no echó su mano a la hacienda de su prójimo, y su dueño lo aceptara, y el otro no pagara. Mas si le hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño. Y si le hubiere sido arrebatado por fiera, traerle a testimonio, y no pagara lo arrebatado. Pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo, y fuere estropeada o muerta, ausente su dueño, deberá pagarla. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, él vendrá por su alquiler. Y si alguno engañare a alguna doncella que no fuere desposada, y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quisiere dársela, él le pesará plata conforme al dote de las vírgenes. A la hechicera no dejarás que viva. Cualquiera que tuviere ayuntamiento con bestia, morirá. El que sacrificare a dioses, excepto a solo Jehová, será muerto. Y al extranjero no engañarás, ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Que si tú llegas a afligirle, y él a mí clamare, ciertamente oiré yo su clamor. Y mi furor se encenderá, y os mataré a cuchillo, y vuestras mujeres serán viudas, y huérfanos vuestros hijos. Si dieres a mi pueblo dinero emprestado, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a puestas del sol se lo volverás. Porque solo aquello es su cubierta, es aquel el vestido para cubrir sus carnes, en el que ha de dormir, y será que cuando él a mí clamare, yo entonces le oiré, porque soy misericordioso. No denostarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No dilatarás la primicia de tu cosecha, ni de tu licor, me darás el primogénito de tus hijos. Así harás con el de tu buey y de tu oveja, 7 días estará con su madre, y al 8º día me lo darás. Y habéis de serme varones santos, y no comeréis carne arrebatada de las fieras en el campo, a los perros la echaréis. Éxodo capítulo 23, las leyes parte 3. No admitirás falso rumor.
No te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a los muchos para mal hacer, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Ni al pobre distinguirás en su causa. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás entonces desamparado? Sin falta ayudarás con él a levantarlo. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. De palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven, y pervierte las palabras justas. Y no angustiarás al extranjero, pues vosotros sabéis cómo se halla el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. 6 años sembrarás tu tierra, y allegarás su cosecha. Mas el 7º la dejarás vacante y soltarás, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo, así harás de tu viña y de tu olivar. 6 días harás tus negocios, y al 7º día holgarás, a fin que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva, y el extranjero. Y en todo lo que os he dicho seréis avisados. Y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los ácimos guardarás, 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno comparecerá vacío delante de mí. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando habrás recogido tus labores del campo. 3 veces en el año parecerá todo varón tuyo delante del Señor Jehová. No ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni el sebo de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito con la leche de su madre. He aquí yo envío el ángel delante de ti para que te guarde en el camino, y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él, y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz, e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo a tus enemigos, y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti, y te introducirá al amorreo, y al eteo, y al pereceo, y al cananeo, y al heveo, y al jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen, antes los destruirás del todo, y quebrantarás enteramente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo cumpliré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti, y consternaré a todo pueblo donde tú entrares, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Yo enviaré la avispa delante de ti, que eche fuera al heveo, y al cananeo, y al eteo, de delante de ti. No los echaré de delante de ti en un año, porque no quede la tierra desierta, y se aumenten contra ti las bestias del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes la tierra por heredad. Y yo pondré tu término desde el mar Bermejo hasta la mar de Palestina, y desde el desierto hasta el río, porque pondré en vuestras manos los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos, ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses,
porque te será de tropiezo. Éxodo capítulo 24, Moisés en el monte Sinaí. Y dijo a Moisés, sube a Jehová, tú, y a Aarón, Nadab, y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Mas Moisés solo se llegara a Jehová, y ellos no se lleguen cerca, ni suba con él el pueblo. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová, y todos los derechos, y todo el pueblo respondió a una voz, y dijeron, ejecutaremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió a los mancebos de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y sacrificaron pacíficos a Jehová, becerros. Y Moisés tomó la mitad de la sangre, y púsola en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro de la alianza, y leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre, y roció sobre el pueblo, y dijo, he aquí la sangre de la alianza que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte, y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley, y mandamientos que he escrito para enseñarlos. Y levantóse Moisés, y Josué su ministro, y Moisés subió al monte de Dios. Y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y he aquí Aarón y Hur están con vosotros, el que tuviere negocios, lléguese a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y el parecer de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Éxodo capítulo 25, las instrucciones para construir el tabernáculo. Y Jehová habló a Moisés, diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Y esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, oro, y plata, y cobre, y jacinto, y púrpura, y carmesí, y lino fino, y pelo de cabras, y cueros de carneros teñidos de rojo, y cueros de tejones, y madera de sitim. Aceite para la luminaria, especias para el aceite de la unción, y para el sahumerio aromático. Piedras de onix, y piedras de engastes, para el éfad, y para el racional. Y hacerme en un santuario, y yo habitaré entre ellos. Conforme a todo lo que yo te mostrare, el diseño del tabernáculo, y el diseño de todos sus vasos, así lo haréis. Harán también un arca de madera de sitim, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro, por dentro y por fuera la cubrirás, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Y para ella harás de fundición 4 anillos de oro, que pondrás a sus 4 esquinas, 2 anillos al un lado de ella, y 2 anillos al otro lado. Y harás unas varas de madera de sitim, las cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas.
Las varas estarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás una cubierta de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás, en los 2 cabos de la cubierta. Harás, pues, un querubín al extremo de un lado, y un querubín al otro extremo del lado opuesto, de la calidad de la cubierta harás los querubines en sus 2 extremidades. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas la cubierta, sus caras la una enfrente de la otra, mirando a la cubierta las caras de los querubines. Y pondrás la cubierta encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre la cubierta, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Harás asimismo una mesa de madera de sitim, su longitud será de 2 codos, y de yuyu codo su anchura, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro, y le has de hacer una cornisa de oro alrededor. Hacerle has también una moldura alrededor, del ancho de una mano, a la cual moldura harás una cornisa de oro en circunferencia. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás a las 4 esquinas que corresponden a sus 4 pies. Los anillos estarán antes de la moldura, por lugares de las varas, para llevar la mesa. Y harás las varas de madera de sitim, y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos, y sus cucharas, y sus cubiertas, y sus tazones, con que se libara, de oro fino los harás. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero, su pie, y su caña, sus copas, sus manzanas, y sus flores, serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero del un lado suyo, y 3 brazos del candelero del otro su lado. 3 copas en forma de almendras en el un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas, figura de almendras en el otro brazo, una manzana y una flor, así pues, en los 6 brazos que salen del candelero. Y en el candelero 4 copas en forma de almendras, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de los 2 brazos de lo mismo, otra manzana debajo de los otros 2 brazos de lo mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos de lo mismo, en conformidad a los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de lo mismo, todo ello una pieza labrada a martillo, de oro puro. Y hacerle a 7 candilejas, las cuales encenderás para que alumbren a la parte de su delantera. También sus despabiladeras y sus platillos, de oro puro. De un talento de oro fino lo harás, con todos estos vasos. Y mira, y hazlos conforme a su modelo, que te ha sido mostrado en el monte. Éxodo 26, las cortinas del tabernáculo. Y harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, cárdeno, y púrpura, y carmesí, y harás querubines de obra delicada. La longitud de la una cortina de 28 codos, y la anchura de la misma cortina de 4 codos, todas las cortinas tendrán una medida. 5 cortinas estarán juntas la una con la otra, y 5 cortinas unidas la una con la otra. Y harás lazadas de cárdeno en la orilla de la una cortina, en el borde, en la juntura, y así harás en la orilla de la postrera cortina en la juntura segunda. 50 lazadas harás en la una cortina, y 50 lazadas harás en el borde de la cortina que está en la segunda juntura, las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales juntarás las cortinas la una con la otra,
y se formará un tabernáculo. Harás asimismo cortinas de pelo de cabras para una cubierta sobre el tabernáculo, 11 cortinas harás. La longitud de la una cortina será de 30 codos, y la anchura de la misma cortina de 4 codos, una medida tendrán las 11 cortinas. Y juntarás las 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas separadamente, y doblarás la sexta cortina delante de la faz del tabernáculo. Y harás 50 lazadas en la orilla de la una cortina, al borde en la juntura, y 50 lazadas en la orilla de la segunda cortina en la otra juntura. Harás asimismo 50 corchetes de alambre, los cuales meterás por las lazadas, y juntarás la tienda, para que se haga una sola cubierta. Y el sobrante que resulta en las cortinas de la tienda, la mitad de la una cortina que sobra, quedará a las espaldas del tabernáculo. Y un codo de la una parte, y otro codo de la otra que sobra en la longitud de las cortinas de la tienda, cargará sobre los lados del tabernáculo de la una parte y de la otra, para cubrirlo. Harás también a la tienda una cubierta de cueros de carneros, teñidos de rojo, y una cubierta de cueros de tejones encima. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de sitim, que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos, y de codo y medio la anchura de cada tabla. 2 quicios tendrá cada tabla, trabadas la una con la otra, así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás, pues, las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del mediodía, al austro. Y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de la una tabla para sus 2 quicios, y 2 basas debajo de la otra tabla para sus 2 quicios. Y al otro lado del tabernáculo, a la parte del aquilón, 20 tablas. Y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de la una tabla, y 2 basas debajo de la otra tabla. Y para el lado del tabernáculo, al occidente, harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán por abajo, y asimismo se juntarán por su alto a un gozne, así será de las otras 2 que estarán a las 2 esquinas. De suerte que serán 8 tablas, con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de la una tabla, y 2 basas debajo de la otra tabla. Harás también 5 barras de madera de sitim, para las tablas del un lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para el otro lado del tabernáculo, que está al occidente. Y la barra del medio pasará por medio de las tablas, del un cabo al otro. Y cubrirás las tablas de oro, y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras, también cubrirás las barras de oro. Y alzarás el tabernáculo conforme a su traza que te fue mostrada en el monte. Y harás también un velo de cárdeno, y púrpura, y carmesí, y de lino torcido, será hecho de primorosa labor, con querubines. Y has de ponerlo sobre 4 columnas de madera de sitim cubiertas de oro, sus capiteles de oro, sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí, del velo adentro, el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Y pondrás la cubierta sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Y pondrás la mesa fuera del velo, y el candelero enfrente de la mesa al lado del tabernáculo al mediodía, y pondrás la mesa al lado del aquilón. Y harás a la puerta del tabernáculo una cortina de cárdeno, y púrpura, y carmesí, y lino torcido, obra de bordador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de sitim, las cuales cubrirás de oro, con sus capiteles de oro, y hacerlas has de fundición 5 basas de metal. Éxodo 27, el altar del tabernáculo.
Harás también altar de madera de sitim de 5 codos de longitud, y de 5 codos de anchura, será cuadrado el altar, y su altura de 3 codos. Y harás sus cuernos a sus 4 esquinas, los cuernos serán de lo mismo, y lo cubrirás de metal. Harás también sus calderas para echar su ceniza, y sus paletas, y sus tazones, y sus garfios, y sus braseros, harás todos sus vasos de metal. Y le harás un enrejado de metal de obra de malla, y sobre el enrejado harás 4 anillos de metal a sus 4 esquinas. Y lo has de poner dentro del cerco del altar abajo, y llegará el enrejado hasta el medio del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de sitim, las cuales cubrirás de metal. Y sus varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar, cuando hubiere de ser llevado. De tablas lo harás, hueco, de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Asimismo harás el atrio del tabernáculo, al lado del mediodía, al austro, tendrá el atrio cortinas de lino torcido, de 100 codos de longitud cada un lado. Sus 20 columnas, y sus 20 basas serán de metal, los capiteles de las columnas y sus molduras, de plata. Y de la misma manera al lado del aquilón habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud, y sus 20 columnas, con sus 20 basas de metal, los capiteles de sus columnas y sus molduras, de plata. Y el ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10, con sus 10 basas. Y en el ancho del atrio por la parte de levante, al oriente, habrá 50 codos. Y las cortinas del un lado serán de 15 codos, sus columnas 3, con sus 3 basas. Al otro lado 15 codos de cortinas, sus columnas 3, con sus 3 basas. Y a la puerta del atrio habrá un pabellón de 20 codos, de cárdeno, y púrpura, y carmesí, y lino torcido, de obra de bordador, sus columnas 4, con sus 4 basas. Todas las columnas del atrio en derredor serán ceñidas de plata, sus capiteles de plata, y sus basas de metal. La longitud del atrio será de 100 codos, y la anchura 50 por un lado y 50 por el otro, y la altura de 5 codos, sus cortinas de lino torcido, y sus basas de metal. Todos los vasos del tabernáculo en todo su servicio, y todos sus clavos, y todos los clavos del atrio, serán de metal. Y tú mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas, molido, para la luminaria, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo del testimonio, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden a Aarón y sus hijos, delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Éxodo 28, la ropa de los sacerdotes. Y tú allega a ti a Aarón tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón, Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestidos sagrados a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he henchido de espíritu de sabiduría, a fin que hagan los vestidos de Aarón, para consagrarle a que me sirva de sacerdote. Los vestidos que harán son estos: el racional, y el éfod, y el manto, y la túnica labrada, la mitra, y el cinturón. Hagan, pues, los sagrados vestidos a Aarón tu hermano, y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro, y cárdeno, y púrpura, y carmesí, y lino torcido. Y harán el éfod de oro y cárdeno, y púrpura, y carmesí, y lino torcido de obra de bordador. Tendrá 2 hombreras que se junten a sus 2 lados, y se juntará. Y el artificio de su cinto que está sobre él, será de su misma obra, de lo mismo, de oro, cárdeno, y púrpura,
y carmesí, y lino torcido. Y tomarás 2 piedras oniquinas, y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. Los 6 de sus nombres en la una piedra, y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al nacimiento de ellos. De obra de escultor en piedra a modo de grabaduras de sello, harás grabar aquellas 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel, harásles alrededor engastes de oro. Y pondrás aquellas 2 piedras sobre los hombros del éfod, para piedras de memoria a los hijos de Israel, y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová en sus 2 hombros por memoria. Harás, pues, engastes de oro, y 2 cadenillas de oro fino, las cuales harás de hechura de trenza, y fijarás las cadenas de hechura de trenza en los engastes. Harás asimismo el racional del juicio de primorosa obra, le has de hacer conforme a la obra del éfod, de oro, y cárdeno, y púrpura, y carmesí, y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Y lo llenarás de pedrería con 4 órdenes de piedras, 1 orden de una piedra sárdica, 1 topacio, y 1 carbunclo, será el primer orden. El segundo orden, 1 esmeralda, 1 zafiro, y 1 diamante. El tercer orden, 1 rubí, 1 agata, y 1 amatista. Y el cuarto orden, 1 berilo, 1 onix, y 1 jaspe, estarán engastadas en oro en sus encajes. Y serán aquellas piedras según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello cada una con su nombre, vendrán a ser según las 12 tribus. Harás también en el racional cadenetas de hechura de trenzas de oro fino. Y harás en el racional 2 anillos de oro, los cuales 2 anillos pondrás a las 2 puntas del racional. Y pondrás las 2 trenzas de oro en los 2 anillos a las 2 puntas del racional. Y los 2 cabos de las 2 trenzas sobre los 2 engastes, y las pondrás a los lados del éfod en la parte delantera. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a las 2 puntas del racional, en su orilla que está al lado del éfod de la parte de dentro. Harás asimismo 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 lados del éfod abajo en la parte delantera, delante de su juntura sobre el cinto del éfod. Y juntarán el racional con sus anillos a los anillos del éfod con un cordón de jacinto, para que esté sobre el cinto del éfod, y no se aparte el racional del éfod. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el racional del juicio sobre su corazón, cuando entrare en el santuario, para memoria delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el racional del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entrare delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Harás el manto del éfod todo de jacinto. Y en medio de él por arriba habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra de tejedor, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Y abajo en sus orillas harás granadas de jacinto, y púrpura, y carmesí, por sus bordes alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada, campanilla de oro y granada, por las orillas del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministrare, y oiráse su sonido cuando él entrare en el santuario delante de Jehová y cuando saliere, porque no muera. Harás además una plancha de oro fino, y grabarás en ella grabadura de sello, santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón de jacinto, y estará sobre la mitra, por el frente anterior de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón el pecado de las cosas santas, que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que hayan gracia delante de Jehová. Y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino, harás también un cinto de obra de recamador. Y para los hijos de Aarón harás túnicas,
También les harás cintos, y les formarás chapeos, tiaras, para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás, y los consagrarás, y santificarás, para que sean mis sacerdotes. Y les harás pañetes de lino para cubrir la carne vergonzosa, serán desde los lomos hasta los muslos. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entraren en el tabernáculo de testimonio, o cuando se llegaren al altar para servir en el santuario, porque no lleven pecado, y mueran. Estatuto perpetuo para él, y para su simiente después de él. Éxodo 29, el sacrificio y las ceremonias de consagración. Y esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes: toma un becerro de la vacada, y 2 carneros sin tacha. Y panes sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, las cuales cosas harás de flor de harina de trigo. Y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás, con el becerro y los 2 carneros. Y harás llegar a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo del testimonio, y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica y el manto del éfad, y el éfad, y el racional, y le ceñirás con el cinto del éfad. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Y tomarás el aceite de la unción, y derramarás sobre su cabeza, y le ungirás. Y harás llegar sus hijos, y les vestirás las túnicas. Y les ceñirás el cinto, a Aarón y a sus hijos, y les atarás los chapeos, tiaras, y tendrán el sacerdocio por fuero perpetuo, y henchirás las manos de Aarón y de sus hijos. Y harás llegar el becerro delante del tabernáculo del testimonio, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y tomarás de la sangre del becerro, y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Tomarás también todo el sebo que cubre los intestinos, y el redaño de sobre el hígado, y los 2 riñones, y el sebo que está sobre ellos, y los quemarás sobre el altar. Empero consumirás a fuego fuera del campo la carne del becerro, y su pellejo, y su estiércol, es expiación. Asimismo tomarás un carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y matarás el carnero, y tomarás su sangre, y rociarás sobre el altar alrededor. Y cortarás el carnero en pedazos, y lavarás sus intestinos y sus piernas, y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. Y quemarás todo el carnero sobre el altar, es holocausto a Jehová, olor grato, es ofrenda quemada a Jehová. Tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y matarás el carnero, y tomarás de su sangre, y pondrás sobre la ternilla de la oreja derecha de Aarón, y sobre la ternilla de las orejas de sus hijos, y sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y esparcirás la sangre sobre el altar alrededor. Y tomarás de la sangre que hay sobre el altar, y del aceite de la unción, y esparcirás sobre Aarón, y sobre sus vestiduras, y sobre sus hijos, y sobre las vestimentas de estos, y él será santificado, y sus vestiduras, y sus hijos, y las vestimentas de sus hijos con él. Luego tomarás del carnero el sebo, y la cola, y el sebo que cubre los intestinos, y el redaño del hígado, y los 2 riñones, y el sebo que está sobre ellos, y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagraciones. También una torta de pan, y una hojaldre amasada con aceite, y una lasaña del canastillo de los ázimos presentado a Jehová. Y lo has de poner todo en las manos de Aarón, y en las manos de sus hijos, y lo mecerás agitándolo delante de Jehová. Después lo tomarás de sus manos,
y lo harás arder sobre el altar en holocausto, por olor agradable delante de Jehová. Es ofrenda encendida a Jehová. Y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, que fue inmolado para la de Aarón, y lo mecerás por ofrenda agitada delante de Jehová, y será porción tuya. Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida, y la espaldilla de la santificación, lo que fue mecido y lo que fue santificado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos. Y será para Aarón y para sus hijos por estatuto perpetuo de los hijos de Israel, porque es porción elevada, y será tomada de los hijos de Israel de sus sacrificios pacíficos, porción de ellos elevada en ofrenda a Jehová. Y las vestimentas santas, que son de Aarón, serán de sus hijos después de él, para ser ungidos con ellas, y para ser con ellas consagrados. Por 7 días las vestirá el sacerdote de sus hijos, que en su lugar viniere al tabernáculo del testimonio a servir en el santuario. Y tomarás el carnero de las consagraciones, y cocerás su carne en el lugar del santuario. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero, y el pan que está en el canastillo, a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación, para henchir sus manos para ser santificados, mas el extranjero no comerá, porque es cosa santa. Y si sobrare algo de la carne de las consagraciones y del pan hasta la mañana, quemarás al fuego lo que hubiere sobrado, no se comerá, porque es cosa santa. Así pues harás a Aarón y a sus hijos, conforme a todas las cosas que yo te he mandado, por 7 días los consagrarás. Y sacrificarás el becerro de la expiación en cada día para las expiaciones, y purificarás el altar en habiendo hecho expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días expiarás el altar, y lo santificarás, y será un altar santísimo, cualquiera cosa que tocare al altar, será santificada. Y esto es lo que ofrecerás sobre el altar, 2 corderos de 1 año cada día, sin intermisión. Ofrecerás el un cordero a la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además 1/10 parte de un epa de flor de harina amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite molido, y la libación será la 1/4 parte de un hin de vino con cada cordero. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación, en olor de suavidad, será ofrenda encendida a Jehová. Esto será holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo del testimonio delante de Jehová, en el cual me concertaré con vosotros, para hablaros allí. Y allí testificaré de mí a los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo del testimonio y el altar, santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Éxodo 30, el altar del incienso. Harás asimismo un altar de sahumerio de perfume, de madera de sitim lo harás. Su longitud será de 1 codo, y su anchura de 1 codo, será cuadrado, y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán de lo mismo. Y cubrirlo has de oro puro, su techado, y sus paredes en derredor, y sus cuernos, y le harás en derredor una corona de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su corona a sus 2 esquinas en ambos lados suyos, para meter los varales con que será llevado. Y harás los varales de madera de sitim, y los cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante de la cubierta que está sobre el testimonio, donde yo te testificaré de mí. Y quemarás sobre el Aarón sahumerio de aroma cada mañana cuando aderezare las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encenderá las lámparas al anochecer, quemará el sahumerio,
rito perpetuo delante de Jehová por vuestras edades. No ofreceréis sobre el sahumerio extraño, ni holocausto, ni presente, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre de la expiación para las reconciliaciones, una vez en el año hará expiación sobre él en vuestras edades, será muy santo a Jehová. Y habló Jehová a Moisés, diciendo: Cuando tomares el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los contares, y no habrá en ellos mortandad por haberlos contado. Esto dará cualquiera que pasare por la cuenta, medio siclo conforme al siclo del santuario. El siclo es de 20 óbolos, la mitad de un siclo será la ofrenda a Jehová. Cualquiera que pasare por la cuenta, de 20 años arriba, dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá de medio siclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, y lo darás para la obra del tabernáculo del testimonio, y será por memoria a los hijos de Israel delante de Jehová, para expiar vuestras personas. Habló más Jehová a Moisés, diciendo: Harás también una fuente de metal, con su basa de metal, para lavar, y la has de poner entre el tabernáculo del testimonio y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos sus manos y sus pies. Cuando entraren en el tabernáculo del testimonio, se han de lavar con agua, y no morirán, y cuando se llegaren al altar para ministrar, para encender a Jehová la ofrenda que se ha de consumir al fuego. También se lavarán las manos y los pies, y no morirán. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su simiente por sus generaciones. Habló más Jehová a Moisés, diciendo: Y tú has de tomar de las principales drogas, de mirra excelente 500 siclous, y de canela aromática la mitad, esto es, 250, y de cálamo aromático 250. Y de casia 500, al peso del santuario, y de aceite de olivas un hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, obra de perfumador, el cual será el aceite de la unción sagrada. Con él ungirás el tabernáculo del testimonio, y el arca del testimonio, y la mesa, y todos sus vasos, y el candelero, y todos sus vasos, y el altar del perfume, y el altar del holocausto, todos sus vasos, y la fuente y su basa. Así los consagrarás, y serán cosas santísimas, todo lo que tocare en ellos, será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel, diciendo: Este será mi aceite de la santa unción por vuestras edades. Sobre carne de hombre no será untado, ni haréis otro semejante, conforme a su composición, santo es, por santo habéis de tenerlo vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante, y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de sus pueblos. Dijo aún Jehová a Moisés: Tómate aromas, estacte y uña olorosa y gálbano aromático e incienso limpio, de todo en igual peso. Y harás de ello una confección aromática de obra de perfumador, bien mezclada, pura y santa. Y molerás alguna de ella pulverizándola, y la pondrás delante del testimonio en el tabernáculo del testimonio, donde yo te testificaré de mí. Os será cosa santísima. Como la confección que harás, no os haréis otra según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otra como ella para olerla, será cortado de sus pueblos. Éxodo 31, Dios nombra a los trabajadores. Y habló Jehová a Moisés, diciendo: Mira, yo he llamado por su nombre a Beselal, hijo de Uri, hijo de Ur,
de la tribu de Judá. Y lo he henchido de espíritu de Dios, en sabiduría, y en inteligencia, y en ciencia, y en todo artificio, para inventar diseños, para trabajar en oro, y en plata, y en metal, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera, para obrar en toda suerte de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. El tabernáculo del testimonio, y el arca del testimonio, y la cubierta que está sobre ella, y todos los vasos del tabernáculo. Y la mesa y sus vasos, y el candelero limpio y todos sus vasos, y el altar del perfume. Y el altar del holocausto y todos sus vasos, y la fuente y su basa. Y los vestidos del servicio, y las santas vestiduras para Aarón el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos, para que ejerzan el sacerdocio. Y el aceite de la unción, y el perfume aromático para el santuario, harán conforme a todo lo que te he mandado. Habló además Jehová a Moisés, diciendo: Y tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: Con todo eso vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros, el que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella alma será cortada de en medio de sus pueblos. 6 días se hará obra, mas el día séptimo es sábado de reposo consagrado a Jehová, cualquiera que hiciere obra el día del sábado, morirá ciertamente. Guardarán, pues, el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus edades por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Y dio a Moisés, como acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Éxodo 32, el becerro de oro. Mas viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, allegóse entonces a Aarón, y dijéronle: Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, aquel varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, y de vuestros hijos, y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y trajéronlos a Aarón. El cual los tomó de las manos de ellos, y formólo con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón, y dijo: Mañana será fiesta a Jehová. Y el día siguiente madrugaron, y ofrecieron holocaustos, y presentaron pacíficos, y sentóse el pueblo a comer y a beber, y levantaronse a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de tierra de Egipto se ha corrompido. Presto se han apartado del camino que yo les mandé, y se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado, y han sacrificado a él, y han dicho: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: Yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi furor en ellos, y los consuma, y a ti yo te pondré sobre gran gente. Entonces Moisés oró a la faz de Jehová su Dios, y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor en tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran fortaleza, y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios, diciendo:
para mal los sacó, para matarlos en los montes, y para raerlos de sobre la haz de la tierra. Vuélvete del furor de tu ira, y arrepiéntete del mal de tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y dícholes: yo multiplicaré vuestra simiente como las estrellas del cielo, y daré a vuestra simiente toda esta tierra que he dicho, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvióse Moisés, y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de una parte y de otra estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Y oyendo Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campo. Y él respondió: no es eco de algazara de fuertes, ni eco de alaridos de flacos, algazara de cantar oigo yo. Y aconteció, que como llegó él al campo, y vio el becerro y las danzas, enardeciósele la ira a Moisés, y arrojó las tablas de sus manos, y quebrólas al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho, y quemólo en el fuego, y moliólo hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y diólo a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo, que has traído sobre el tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces el pueblo, que es inclinado a mal. Porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, que a este Moisés, el varón que nos sacó de tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Y yo les respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y diéronmelo, y echélo en el fuego, y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba despojado, porque Aarón lo había despojado para vergüenza entre sus enemigos, púsose Moisés a la puerta del real, y dijo: ¿quién es de Jehová? Júntese conmigo. Y juntaronse con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campo, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, porque cada uno se ha consagrado en su hijo, y en su hermano, para que dé él hoy bendición sobre vosotros. Y aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, mas yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová, y dijo: ruégote, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo donde te he dicho: he aquí mi ángel irá delante de ti, que en el día de mi visitación yo visitaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo, porque habían hecho el becerro que formó a Aarón. Éxodo 33, Moisés intercede por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: ve, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu simiente la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, y al eteo, y al pereceo, y al heveo y al jebuseo. A la tierra que fluye leche y miel, porque yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta sensible palabra, vistieron luto,
y ninguno se puso sus atavíos. Pues Jehová dijo a Moisés: Di a los hijos de Israel: Vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti, y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, que yo sabré lo que te tengo de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Y Moisés tomó el tabernáculo, y extendiólo fuera del campo, lejos del campo, y llamólo el tabernáculo del testimonio. Y fue, que cualquiera que requería a Jehová, salía al tabernáculo del testimonio, que estaba fuera del campo. Y sucedía que, cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y estaba cada cual en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés, hasta que él entraba en el tabernáculo. Y cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía, y poníase a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube, que estaba a la puerta del tabernáculo, levantábase todo el pueblo, cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y volvíase al campo, mas el joven Josué, su criado, hijo de Nun, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová: Mira, tú me dices a mí: Saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién has de enviar conmigo. Sin embargo, tú dices: Yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora, pues, si he hallado gracia en tus ojos, ruégote que me muestres ahora tu camino, para que te conozca, porque halle gracia en tus ojos, y mira que tu pueblo es aquesta gente. Y él dijo: Mi rostro irá contigo, y te haré descansar. Y él respondió: Si tu rostro no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en andar tú con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés: También haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: Ruégote que me muestres tu gloria. Y respondióle: Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre, y vivirá. Y dijo aún Jehová: He aquí lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y será que, cuando pasare mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Éxodo 34, Moisés en el monte Sinaí 40 días. Y Jehová dijo a Moisés: Alísate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Apercíbete, pues, para mañana, y sube por la mañana al monte de Sinaí, y estáme allí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pazcan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y levantóse por la mañana, y subió al monte de Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, y piadoso, tardo para la ira, y grande en benignidad y verdad. Que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo justificara al malvado,
que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y encorvóse. Y dijo: Si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque este es pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y poséenos. Y él dijo: He aquí, yo hago concierto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque ha de ser cosa terrible la que yo haré contigo. Guarda lo que yo te mando hoy, he aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, y al cananeo, y al eteo, y al pereceo, y al heveo, y al jebuseo. Guárdate que no hagas alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, porque no sean por tropezadero en medio de ti. Mas derribaréis sus altares, y quebraréis sus estatuas, y talaréis sus bosques. Porque no te has de inclinar a Dios ajeno, que Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicaran en pos de sus dioses, y sacrificaran a sus dioses, y te llamarán, y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán también fornicar a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No harás dioses de fundición para ti. La fiesta de los ácimos guardarás, 7 días comerás por leudar, según te he mandado, en el tiempo del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Todo lo que abre matriz, mío es, y de tu ganado todo primerizo de vaca o de oveja que fuere macho. Empero redimirás con cordero el primerizo del asno, y si no lo redimieres, le has de cortar la cabeza. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y no serán vistos vacíos delante de mí. 6 días trabajarás, mas en el 7º día cesarás aún en la arada y en la siega. Y te harás la fiesta de las semanas a los principios de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha a la vuelta del año. 3 veces en el año será visto todo varón tuyo delante del señoreador Jehová, Dios de Israel. Porque yo arrojaré las gentes de tu presencia, y ensancharé tu término, y ninguno codiciará tu tierra, cuando tú subieres para ser visto delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año. No ofrecerás con leudo la sangre de mi sacrificio, ni quedará de la noche para la mañana el sacrificio de la fiesta de la Pascua. La primicia de los primeros frutos de tu tierra meterás en la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Y Jehová dijo a Moisés: Escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho la alianza contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras de la alianza, las 10 palabras. Y aconteció, que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, mientras descendía del monte, no sabía él que la tez de su rostro resplandecía, después que hubo con él hablado. Y miró a Aarón y todos los hijos de Israel a Moisés, y aquí la tez de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de llegarse a él. Y llamólos Moisés, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Y después se llegaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todas las cosas que Jehová le había dicho en el monte de Sinaí. Y cuando hubo acabado Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Y cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, quitábase el velo hasta que salía, y saliendo, hablaba con los hijos de Israel lo que le era mandado. Y veían los hijos de Israel el rostro de Moisés, que la tez de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro, hasta que entraba a hablar con él. Éxodo 35, Moisés guía al pueblo.
Y Moisés hizo juntar toda la congregación de los hijos de Israel, y díjoles: Estas son las cosas que Jehová ha mandado que hagáis. 6 días se hará obra, mas el día séptimo os será santo, sábado de reposo a Jehová, cualquiera que en él hiciere obra, morirá. No encenderéis fuego en todas vuestras moradas en el día del sábado. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: Esto es lo que Jehová ha mandado, diciendo: Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová, todo liberal de corazón la traerá a Jehová, oro, plata, metal, y cárdeno, y púrpura, y carmesí, y lino fino, y pelo de cabras, y cueros rojos de carneros, y cueros de tejones, y madera de sitim, y aceite para la luminaria, y especias aromáticas para el aceite de la unción, y para el perfume aromático, y piedras de onix, y demás pedrería, para el éfod, y para el racional. Y todo sabio de corazón de entre vosotros, vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. El tabernáculo, su tienda, y su cubierta, y sus anillos, y sus tablas, sus barras, sus columnas, y sus basas. El arca, y sus varas, la cubierta, y el velo de la tienda. La mesa, y sus varas, y todos sus vasos, y el pan de la proposición. El candelero de la luminaria, y sus vasos, y sus candilejas, y el aceite para la luminaria. Y el altar del perfume, y sus varas, y el aceite de la unción, y el perfume aromático, y el pabellón de la puerta, para la entrada del tabernáculo. El altar del holocausto, y su enrejado de metal, y sus varas, y todos sus vasos, y la fuente con su basa. Las cortinas del atrio, sus columnas, y sus basas, y el pabellón de la puerta del atrio. Las estacas del tabernáculo, y las estacas del atrio, y sus cuerdas. Las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras de Aarón el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para servir en el sacerdocio. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, y trajeron ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo del testimonio, y para toda su fábrica, y para las sagradas vestiduras. Y vinieron así hombres como mujeres, todo voluntario de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, sortijas y brazaletes, y toda joya de oro, y cualquiera ofrecía ofrenda de oro a Jehová. Todo hombre que se hallaba con jacinto, o púrpura, o carmesí, o lino fino, o pelo de cabras, o cueros rojos de carneros, o cueros de tejones, lo traía. Cualquiera que ofrecía ofrenda de plata o de metal, traía a Jehová la ofrenda, y todo el que se hallaba con madera de sitim, traíala para toda la obra del servicio. Además todas las mujeres sabias de corazón hilaban de sus manos, y traían lo que habían hilado, cárdeno, o púrpura, o carmesí, o lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las levantó en sabiduría, hilaron pelos de cabras. Y los príncipes trajeron piedras de onix, y las piedras de los engastes para el éfod y el racional. Y la especia aromática y aceite, para la luminaria, y para el aceite de la unción, y para el perfume aromático. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra, que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: Mirad, Jehová ha nombrado a Besaleel hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo ha henchido de espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, y en ciencia, y en todo artificio, para proyectar inventos, para trabajar en oro, y en plata, y en metal, y en obra de pedrería para engastar,
y en obra de madera, para trabajar en toda invención ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como a Oliab hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Y los ha henchido de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de artificio, y de invención, y de recamado en jacinto, y en púrpura, y en carmesí, y en lino fino, y en telar, para que hagan toda labor, e inventen todo diseño. Éxodo 36, la elección de Beselal y Aholiab. Hizo, pues, Beselal y Aholiab, y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para que supiesen hacer toda la obra del servicio del santuario, todas las cosas que había mandado Jehová. Y Moisés llamó a Beselal y a Aholiab, y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había dado Jehová sabiduría, y a todo hombre a quien su corazón le movió a llegarse a la obra, para trabajar en ella. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos le traían aún ofrenda voluntaria cada mañana. Vinieron, por tanto, todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía. Y hablaron a Moisés, diciendo: El pueblo trae mucho más de lo que es menester para la atención de hacer la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campo, diciendo: Ningún hombre ni mujer haga más obra para ofrecer para el santuario. Y así fue el pueblo impedido de ofrecer. Pues tenía material abundante para hacer toda la obra, y sobraba. Y todos los sabios de corazón entre los que hacían la obra, hicieron el tabernáculo de 10 cortinas, de lino torcido, y de jacinto, y de púrpura y carmesí, las cuales hicieron de obra prima, con querubines. La longitud de la una cortina era de 28 codos, y la anchura de 4 codos. Todas las cortinas tenían una misma medida. Y juntó las 5 cortinas la una con la otra, asimismo unió las otras 5 cortinas la una con la otra. E hizo las lazadas de color de jacinto en la orilla de la una cortina, en el borde, a la juntura, y así hizo en la orilla al borde de la segunda cortina, en la juntura. 50 lazadas hizo en la una cortina, y otras 50 en la segunda cortina, en el borde, en la juntura, las unas lazadas enfrente de las otras. Hizo también 50 corchetes de oro, con los cuales juntó las cortinas, la una con la otra, e hizóse un tabernáculo. Hizo asimismo cortinas de pelo de cabras para la tienda sobre el tabernáculo, e hizólas en número de 11. La longitud de la una cortina era de 30 codos, y la anchura de 4 codos, las 11 cortinas tenían una misma medida. Y juntó las 5 cortinas de por sí, y las 6 cortinas aparte. Hizo además 50 lazadas en la orilla de la postrera cortina en la juntura, y otras 50 lazadas en la orilla de la otra cortina en la juntura. Hizo también 50 corchetes de metal para juntar la tienda, de modo que fuese una. E hizo una cubierta para la tienda de cueros rojos de carneros, y una cubierta encima de cueros de tejones. Además hizo las tablas para el tabernáculo de madera de sitim, para estar derechas. La longitud de cada tabla de 10 codos, y de codo y medio la anchura. Cada tabla tenía 2 quicios enclavijados el uno delante del otro, así hizo todas las tablas del tabernáculo. Hizo, pues, las tablas para el tabernáculo, 20 tablas al lado del austro, al mediodía. Hizo también las 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de la una tabla para sus 2 quicios, y 2 basas debajo de la otra tabla para sus 2 quicios. Y para el otro lado del tabernáculo, a la parte del aquilón, hizo 20 tablas. Con sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de la una tabla, y 2 basas debajo de la otra tabla.
Y para el lado occidental del tabernáculo hizo 6 tablas. Para las esquinas del tabernáculo en los 2 lados hizo 2 tablas, las cuales se juntaban por abajo, y asimismo por arriba a un gozne, y así hizo a la una y a la otra en las 2 esquinas. Eran, pues, 8 tablas, y sus basas de plata 16, 2 basas debajo de cada tabla. Hizo también las barras de madera de sitim, 5 para las tablas del un lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado del tabernáculo a la parte occidental. E hizo que la barra del medio pasase por medio de las tablas del un cabo al otro. Y cubrió las tablas de oro, e hizo de oro los anillos de ellas por donde pasasen las barras, cubrió también de oro las barras. Hizo asimismo el velo de cárdeno, y púrpura, y carmesí, y lino torcido, el cual hizo con querubines de delicada obra. Y para él hizo 4 columnas de madera de sitim, y cubriólas de oro, los capiteles de las cuales eran de oro, e hizo para ellas 4 basas de plata de fundición. Hizo también el velo para la puerta del tabernáculo, de jacinto, y púrpura, y carmesí, y lino torcido, obra de recamador. Y sus 5 columnas con sus capiteles, y cubrió las cabezas de ellas y sus molduras de oro, pero sus 5 basas las hizo de metal. Éxodo 37, el arca del pacto. Hizo también Beselal el arca de madera de sitim, su longitud era de 2 codos y medio, y de codo y medio su anchura, y su altura de otro codo y medio. Y cubrióla de oro puro por de dentro y por de fuera, e hízole una cornisa de oro en derredor. Hízole además de fundición 4 anillos de oro con acento sus 4 esquinas, en el un lado 2 anillos y en el otro lado 2 anillos. Hizo también las varas de madera de sitim, y cubriólas de oro. Y metió las varas por los anillos con acento los lados del arca, para llevar el arca. Hizo asimismo la cubierta de oro puro, su longitud de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Hizo también los 2 querubines de oro, hízolos labrados con acento martillo, con acento los 2 cabos de la cubierta. El un querubín de esta parte al un cabo, y el otro querubín de la otra parte al otro cabo de la cubierta, hizo los querubines con acento sus 2 cabos. Y los querubines extendían sus alas por encima, cubriendo con sus alas la cubierta, y sus rostros el uno enfrente del otro, hacia la cubierta los rostros de los querubines. Hizo también la mesa de madera de sitim, su longitud de 2 codos, y su anchura de 1 codo, y de codo y medio su altura. Y cubrióla de oro puro, e hízole una cornisa de oro en derredor. Hízole también una moldura alrededor, del ancho de 1 mano, con acento la cual moldura hizo la cornisa de oro en circunferencia. Hízole asimismo de fundición 4 anillos de oro, y púsolos con acento las 4 esquinas que correspondían con acento los 4 pies de ella. Delante de la moldura estaban los anillos, por los cuales se metiesen las varas para llevar la mesa. E hizo las varas de madera de sitim para llevar la mesa, y cubriólas de oro. También hizo los vasos que habían de estar sobre la mesa, sus platos, y sus cucharas, y sus cubiertos y sus tazones con que se había de libar, de oro fino. Hizo asimismo el candelero de oro puro, e hízolo labrado con acento martillo, su pie y su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores eran de lo mismo. De sus lados salían 6 brazos, 3 brazos del un lado del candelero, y otros 3 brazos del otro lado del candelero. En el un brazo, 3 copas figura de almendras, una manzana y una flor, y en el otro brazo 3 copas figura de almendras, una manzana y una flor, y así en los 6 brazos que salían del candelero. Y en el candelero había 4 copas figura de almendras, sus manzanas y sus flores.
y una manzana debajo de los dos brazos de lo mismo, y otra manzana debajo de los otros dos brazos de lo mismo, y otra manzana debajo de los otros dos brazos de lo mismo, conforme a con acento los 6 brazos que salían de él. Sus manzanas y sus brazos eran de lo mismo, todo era una pieza labrada a con acento martillo, de oro puro. Hizo asimismo sus 7 candilejas, y sus despabiladeras, y sus platillos, de oro puro. De un talento de oro puro lo hizo, con todos sus vasos. Hizo también el altar del perfume de madera de sitim, 1 codo su longitud, y otro codo su anchura, era cuadrado, y su altura de 2 codos, y sus cuernos de la misma pieza. Y cubriólo de oro puro, su mesa y sus paredes alrededor, y sus cuernos, e hízole una corona de oro alrededor. Hízole también 2 anillos de oro debajo de la corona en las 2 esquinas a con acento los 2 lados, para pasar por ellos las varas con que había de ser conducido. E hizo las varas de madera de sitim, y cubriólas de oro. Hizo asimismo el aceite santo de la unción, y el fino perfume aromático, de obra de perfumador. Éxodo 38, el altar del holocausto. Igualmente hizo el altar del holocausto de madera de sitim, su longitud de 5 codos, y su anchura de otros 5 codos, cuadrado, y de 3 codos de altura. E hízole sus cuernos a sus 4 esquinas, los cuales eran de la misma pieza, y cubriólo de metal. Hizo asimismo todos los vasos del altar, calderas, y tenazas, y tazones, y garfios, y palas, todos sus vasos hizo de metal. E hizo para el altar el enrejado de metal, de hechura de red, que puso en su cerco por debajo hasta el medio del altar. Hizo también 4 anillos de fundición a los 4 cabos del enrejado de metal, para meter las varas. E hizo las varas de madera de sitim, y cubriólas de metal. Y metió las varas por los anillos a los lados del altar, para llevarlo con ellas, hueco lo hizo, de tablas. También hizo la fuente de metal, con su basa de metal, de los espejos de las que velaban a la puerta del tabernáculo del testimonio. Hizo asimismo el atrio, a la parte austral del mediodía las cortinas del atrio eran de 100 codos, de lino torcido. Sus columnas 20, con sus 20 basas de metal, los capiteles de las columnas y sus molduras, de plata. Y a la parte del aquilón cortinas de 100 codos, sus columnas 20, con sus 20 basas de metal, los capiteles de las columnas y sus molduras, de plata. A la parte del occidente cortinas de 50 codos, sus columnas 10 y sus 10 basas, los capiteles de las columnas y sus molduras, de plata. Y a la parte oriental, al levante, cortinas de 50 codos. Al un lado cortinas de 15 codos, sus 3 columnas, y sus 3 basas. Al otro lado, de la una parte y de la otra de la puerta del atrio, cortinas de a 15 codos, sus 3 columnas, y sus 3 basas. Todas las cortinas del atrio alrededor eran de lino torcido. Y las basas de las columnas eran de metal, los capiteles de las columnas y sus molduras, de plata, asimismo las cubiertas de las cabezas de ellas, de plata, y todas las columnas del atrio tenían molduras de plata. Y el pabellón de la puerta del atrio fue de obra de recamado, de jacinto, y púrpura, y carmesí, y lino torcido, la longitud de 20 codos, y la altura en el ancho de 5 codos, conforme a las cortinas del atrio. Y sus columnas fueron 4 con sus 4 basas de metal, y sus capiteles de plata, y las cubiertas de los capiteles de ellas y sus molduras, de plata. Y todas las estacas del tabernáculo y del atrio alrededor fueron de metal. Estas son las cuentas del tabernáculo del testimonio, lo que fue contado de orden de Moisés por mano de Itamar, hijo de Aarón sacerdote, para el ministerio de los levitas.
Y Beselal, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Y con él estaba Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, artífice, y diseñador, y recamador en jacinto, y púrpura, y carmesí, y lino fino. Todo el oro empleado en la obra, en toda la obra del santuario, el cual fue oro de ofrenda, fue 29 talentos, y 730 siclos, según el siclo del santuario. Y la plata de los contados de la congregación fue 100 talentos, y 1775 siclos, según el siclo del santuario. Medio por cabeza, medio siclo, según el siclo del santuario, a todos los que pasaron por cuenta de edad de 20 años y arriba, que fueron 603.550. Hubo además 100 talentos de plata para hacer de fundición las basas del santuario y las basas del velo, en 100 basas 100 talentos, a talento por basa. Y de los 1775 siclos hizo los capiteles de las columnas, y cubrió los capiteles de ellas, y las tiñó. Y el metal de la ofrenda fue 70 talentos, y 2400 siclos. Del cual hizo las basas de la puerta del tabernáculo del testimonio, y el altar de metal, y su enrejado de metal, y todos los vasos del altar. Y las basas del atrio alrededor, y las basas de la puerta del atrio, y todas las estacas del tabernáculo, y todas las estacas del atrio alrededor. Éxodo 39, las vestiduras sacerdotales. Y del jacinto, y púrpura, y carmesí, hicieron las vestimentas del ministerio para ministrar en el santuario, y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el éfod de oro, de cárdeno y púrpura y carmesí, y lino torcido. Y extendieron las planchas de oro, y cortaron hilos para tejerlos entre el jacinto, y entre la púrpura, y entre el carmesí, y entre el lino, con delicada obra. Hiciéronle las sombreras que se juntasen, y uníanse en sus dos lados. Y el cinto del éfod que estaba sobre él, era de lo mismo, conforme a su obra, de oro, jacinto, y púrpura, y carmesí, y lino torcido, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y labraron las piedras oniquinas cercadas de engastes de oro, grabadas de grabadura de sello con los nombres de los hijos de Israel. Y púsolas sobre las sombreras del éfod, por piedras de memoria a los hijos de Israel, como Jehová lo había a Moisés mandado. Hizo también el racional de primorosa obra, como la obra del éfod, de oro, jacinto, y púrpura, y carmesí, y lino torcido. Era cuadrado, doblado hicieron el racional, su longitud era de 1 palmo, y de 1 palmo su anchura, doblado. Y engastaron en él 4 órdenes de piedras. El primer orden era un sardio, un topacio, y un carbunclo, el primer orden. El segundo orden, una esmeralda, un zafiro, y un diamante. El tercer orden, un ligurio, una agata, y una amatista. Y el cuarto orden, un berilo, un onix, y un jaspe, cercadas y encajadas en sus engastes de oro. Las cuales piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel, 12 según los nombres de ellos, como grabaduras de sello, cada una con su nombre según las 12 tribus. Hicieron también sobre el racional las cadenas pequeñas de hechura de trenza, de oro puro. Hicieron asimismo los 2 engastes y los 2 anillos, de oro, los cuales 2 anillos de oro pusieron en los 2 cabos del racional. Y pusieron las 2 trenzas de oro en aquellos 2 anillos a los cabos del racional. Y fijaron los 2 cabos de las 2 trenzas en los 2 engastes, que pusieron sobre las sombreras del éfod, en la parte delantera de él. E hicieron 2 anillos de oro, que pusieron en los 2 cabos del racional, en su orilla, a la parte baja del éfod.
Hicieron además 2 anillos de oro, los cuales pusieron en las 2 hombreras del éfod, abajo en la parte delantera, delante de su juntura, sobre el cinto del éfod. Y ataron el racional de sus anillos a los anillos del éfod con un cordón de jacinto, para que estuviese sobre el cinto del mismo éfod, y no se apartase el racional del éfod, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el manto del éfod de obra de tejedor, todo de jacinto, con su abertura en medio de él, como el cuello de un coselete, con un borde en derredor de la abertura, porque no se rompiese. E hicieron en las orillas del manto las granadas de jacinto, y púrpura, y carmesí, y lino torcido. Hicieron también las campanillas de oro puro, las cuales campanillas pusieron entre las granadas por las orillas del manto alrededor entre las granadas. Una campanilla y una granada, una campanilla y una granada alrededor, en las orillas del manto, para ministrar, como Jehová lo mandó a Moisés. Igualmente hicieron las túnicas de lino fino de obra de tejedor, para Aarón y para sus hijos. Asimismo la mitra de lino fino, y los adornos de los chapeos, tiaras, de lino fino, y los pañetes de lino torcido. También el cinto de lino torcido, y de jacinto, y púrpura, y carmesí, de obra de recamador, como Jehová lo mandó a Moisés. Hicieron asimismo la plancha de la diadema santa de oro puro, y escribieron en ella de grabadura de sello, el rótulo, Santidad a Jehová. Y pusieron en ella un cordón de jacinto, para colocarla en alto sobre la mitra, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y fue acabada toda la obra del tabernáculo del testimonio, e hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron. Y trajeron el tabernáculo a Moisés, el tabernáculo y todos sus vasos, sus corchetes, sus tablas, sus barras, y sus columnas, y sus basas. Y la cubierta de pieles rojas de carneros, y la cubierta de pieles de tejones, y el velo del pabellón. El arca del testimonio, y sus varas, y la cubierta. La mesa, todos sus vasos, y el pan de la proposición. El candelero limpio, sus candilejas, las lámparas que debían mantenerse en orden, y todos sus vasos, y el aceite para la luminaria. Y el altar de oro, y el aceite de la unción, y el perfume aromático, y el pabellón para la puerta del tabernáculo. El altar de metal, con su enrejado de metal, sus varas, y todos sus vasos, y la fuente, y su basa. Las cortinas del atrio, y sus columnas, y sus basas, y el pabellón para la puerta del atrio, y sus cuerdas, y sus estacas, y todos los vasos del servicio del tabernáculo del testimonio. Las vestimentas del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras para Aarón el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos, para ministrar en el sacerdocio. En conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y bendíjolos. Éxodo 40, el tabernáculo en el desierto. Y Jehová habló a Moisés, diciendo: En el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo del testimonio. Y pondrás en él el arca del testimonio, y la cubrirás con el velo. Y meterás la mesa, y la pondrás en orden, meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Y pondrás el altar de oro para el perfume delante del arca del testimonio, y pondrás el pabellón delante de la puerta del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la puerta del tabernáculo del testimonio. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo del testimonio y el altar, y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio en derredor,
y el pabellón de la puerta del atrio. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo, y todo lo que está en él, y le santificarás con todos sus vasos, y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus vasos, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente y su basa, y la santificarás. Y harás llegar a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo del testimonio, y los lavarás con agua. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás, y lo consagrarás, para que sea mi sacerdote. Después harás llegar sus hijos, y les vestirás las túnicas. Y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y será que su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Y así en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Y Moisés hizo levantar el tabernáculo, y asentó sus basas, y colocó sus tablas, y puso sus barras, e hizo alzar sus columnas. Y extendió la tienda sobre el tabernáculo, y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó y puso el testimonio dentro del arca, y colocó las varas en el arca, y encima la cubierta sobre el arca. Y metió el arca en el tabernáculo, y puso el velo de la tienda, y cubrió el arca del testimonio, como Jehová había mandado a Moisés. Y puso la mesa en el tabernáculo del testimonio, al lado septentrional del pabellón, fuera del velo. Y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Y puso el candelero en el tabernáculo del testimonio, enfrente de la mesa, al lado meridional del pabellón. Y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso también el altar de oro en el tabernáculo del testimonio, delante del velo. Y encendió sobre él el perfume aromático, como Jehová había mandado a Moisés. Puso asimismo la cortina de la puerta del tabernáculo. Y colocó el altar del holocausto a la puerta del tabernáculo del testimonio, y ofreció sobre el holocausto y presente, como Jehová había mandado a Moisés. Y puso la fuente entre el tabernáculo del testimonio y el altar, y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies. Cuando entraban en el tabernáculo del testimonio, y cuando se llegaban al altar, se lavaban, como Jehová había mandado a Moisés. Finalmente erigió el atrio en derredor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina de la puerta del atrio. Y así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo del testimonio, y la gloria de Jehová hinchió el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo del testimonio, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo tenía lleno. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se partían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche en él, a vista de toda la casa de Israel, en todas sus jornadas. Gracias por ver nuestro contenido. Gratitud por su registro. Que Dios los bendiga.